Bien, y en el día de hoy lo que vamos a empezar a explicar es cómo resolver esos primeros ejercicios que ustedes encontraron en el repartido 3. Esos primeros ejercicios, en realidad, lo que piden es determinar una fórmula matemática que se ajuste a la situación de un problema, ¿tá? Me piden que yo encuentre un modelo matemático acorde con lo que está enunciando una situación de la vida real. Este tipo de problema es muy importante porque en realidad va a ser el pie o en puntapié de inicio para que después nosotros podamos utilizar lo que vamos a ir determinando en otro tipo de problema más complejo, que va a involucrar ya, digamos, los nuevos contenidos temáticos que vamos a ver, que son, por ejemplo, límites, continuidad, integrales. Estoy dejando entrar a alguien que se llama ZG Tal. Necesito que pongan el nombre completo, si no, no van a poder tener la asistencia en la clase. Por favor, avísenle al compañero entonces ZG Tal que necesito que se identifiquen con el nombre completo, si no van a tener la inasistencia. Bien, vamos a continuar. Entonces, nosotros decíamos que en realidad este primer tipo de ejercicio van a ser más adelante una primer parte en una situación mucho más compleja a la cual nos vamos a tener que enfrentar. Y si yo no logro descubrir cuál es la fórmula matemática que corresponde a una determinada situación problemática, todo lo que me pidan después a partir de ello no lo voy a poder resolver. Así que, bueno, esto es como una especie de calentamiento para entrar en esas primeras etapas de los problemas. ¿Está? Bien, vamos entonces al ejercicio número 1. El ejercicio plantea así: un rectángulo tiene un perímetro de 20 metros. Exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados. Muchas veces estas situaciones problemáticas no vienen acompañadas de un croquis y soy yo el que debe construirlo a partir de la información que nos da la letra. En este caso te hablaban de un rectángulo. Bueno, si el dibujo ya estaba bárbaro y si no lo construí yo, me coloco acá un rectángulo, designo las dimensiones de esa figura. Por ejemplo, yo le llamé A al ancho y le llamé B al largo. Si quieren utilizar otras letras, no hay ningún problema. Entonces vamos a pensar qué es lo que me piden determinar. Yo quiero hallar una fórmula para calcular el área del rectángulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar cómo se calculaba el área de este tipo de figuras. Bien, el área de un rectángulo, que en este caso va a quedar dependiente de dos variables, ancho y largo, se calculaba haciendo el producto del largo por el ancho. ¿Tá? O sea que en tu caso, la fórmula de área te va a quedar B por A o A por B. ¿Tá? Va a ser una expresión que en principio va a depender de dos variables, por eso esta designación que estoy utilizando. ¿Tá? El área depende de dos letritas. Eso es lo que quiere decir esta notación. Pero la letra pedía que encontrara una fórmula para calcular el área, pero que no quedara en función de dos variables, sino solo de una. Me pedía que yo encontrara una fórmula del área que solamente arrastrara o el ancho o el largo, no a los dos. Bien, cuando no te especifican en función de qué variable lo quieren, tú tenés libre albedrío para elegir en función de qué lo dejas, si del ancho o del largo, es decir, si de la A o de la B. Yo decidí deshacerme de la B y dejar todo en función de la A. Ahora, para que yo me pueda deshacer de la B, debo encontrar algún vínculo matemático entre el B y el A que aparecen nombrados. Entonces voy a ir nuevamente a la letra del problema y me voy a encontrar que el otro dato que me dan, que aún no he utilizado, es el del perímetro de la figura. Voy entonces a recordar que el perímetro de cualquier figura viene dado por la suma de todos los lados. Por lo tanto, en este caso,
el perímetro de este rectángulo sería un ancho más un largo, más otro ancho, más otro largo. ¿Está? Es decir, tendrían 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Ese perímetro lo voy a representar con la letra P mayúscula. Fíjense que en este caso en el segundo miembro tienen como para sacar un 2 de factor común, lo saco. Si yo saco el 2 de acá, dejo una A, si saco el 2 de acá, dejo un B. Cambio el perímetro por el dato que tenía, entonces después este 2 que multiplica lo puedo pasar al otro lado dividiendo, y de ahí que sea 20 dividido 2, 10. Y acá encontré una fórmula matemática que vincula el ancho y el largo. De esta relación que acabo de obtener, voy a despejar entonces la variable b de la cual me quería deshacer. Es decir, el ancho lo paso para el otro lado restando, y esta es la expresión que consigo. Voy a volver entonces a la fórmula del área, era el a por b, voy a reemplazar el b por lo que encontré, voy, si quieren, a efectuar esta distributiva y a ordenar la expresión polinómica que queda, y entonces esta que aparece en verde sería la fórmula del área, que ahora sí queda dependiente de una sola variable, en particular del ancho. ¿Dudas hasta acá? Vamos entonces un paso más adelante. Ahora vamos a ir a este problema número 2. Bien, es parecido. Otra vez trabajamos con un rectángulo, pero ahora tenemos el área de ese rectángulo, que es 16 metros cuadrados. Me piden que exprese el perímetro como función de la longitud de uno de sus lados. Bueno, si la figura estaba dada como dato, bárbaro. Si no, me hago yo un croquis que me ayude a hacer mi razonamiento. En este caso, el largo se llama X y el ancho se llama Y. ¿Qué es lo que yo quiero determinar? Bueno, yo quiero ahora una fórmula para calcular el perímetro. Y como bien habíamos dicho hace un momento, el perímetro venía dado por la suma de todos los lados. Así que vos tenés un largo, un ancho, otro largo y otro ancho. O sea, 2 veces el largo, 2 veces el ancho. Ese perímetro va a estar dependiendo de 2 letritas, por eso queda una función de 2 variables escrita de este modo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a mí, en realidad, la letra del problema me pide tener una fórmula para el perímetro que solo dependa de una de las variables, no de 2, de una sola. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Me tengo que deshacer de la X o de la Y. Tú vas a elegir de quién te deshaces. Por ejemplo, si yo decido deshacerme de la X y quedarme solo con el valor de la Y, o puedo hacer al revés, debo tratar de encontrar entre mis datos algún vínculo matemático entre esas dos magnitudes que tenés en juego. Entonces voy a revisar los datos del problema y me voy a encontrar que ese otro dato que me está proporcionando la letra es un dato sobre el área. Muy bien, vamos entonces a pensar cómo calcular el área, largo por ancho, o sea que el área sería un X por Y. Esa área la voy a suplantar por el dato que tengo, que es 16, y acá voy a estar consiguiendo una relación matemática entre esas dos variables. De acá voy a despejar la letra de la cual me quiero deshacer. Si te querés deshacer de la Y, la X que multiplica pasa al otro lado dividiendo. Entonces vas a volver a la fórmula del perímetro, que si ahora vas a cambiar la Y por este despeje que hiciste, desaparecerá del mapa, será una fórmula que solamente quedará arrastrando a la X, así que será 2 veces, ¿tá? Fíjense, acá la teníamos, 2 veces la X, y en el lugar de la Y pongo entonces el 16 sobre X. Si quieren, pueden reducir dentro de este paréntesis a común denominador, que obviamente debajo de esta X hay un 1, así que sería un común denominador entre 1 y X, que es X. X dividido 1 es X, multiplico por X lo que está arriba, de ahí que quede X2,
y x dividido x es 1, multiplico por 1 lo que está arriba y me queda el 16. Así que esta sería la fórmula para calcular el perímetro de nuestra figura. ¿Está? Un perímetro que ha quedado entonces en función de una sola variable, que es justamente lo que yo quería. ¿Estamos? Bien, vamos ahora a ir un paso más adelante y vamos a pasar entonces a la tercera propuesta. Antes de continuar, una consulta. ¿Herbert es el apellido o Herbert es el segundo apellido? El segundo apellido, Bonilla, Agustín Bonilla Herbert. Ah, Bonilla, perfecto, Bonilla. Después te pido que me corrijas y me pongas el Bonilla antes, porque si no en las futuras, ahí va, en las futuras pasadas de lista se me va a complicar. ¿Está? Ok, entendido. Bien, vamos entonces a nuestro ejercicio 3. Dice, exprese el área de un triángulo equilátero como una función de la longitud de sus lados, de uno de sus lados. Bueno, acá hay que recordar algo. Un triángulo equilátero era aquel triángulo que tenía todos sus lados iguales. ¿Está? Yo tomé esta figura, acá al lado los tres son iguales, están designados por A. Y vamos entonces a intentar encontrar una fórmula para calcular el área de ese triángulo que solamente arrastre a la variable A. Bien. ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo? La fórmula era base por altura sobre 2. Entonces, voy a tomar, acá hice el croquis un poquito más grande, ¿tá? Triángulo A, B, C, equilátero, con tres lados iguales. Tomé uno de esos lados como base, este que está acá, y tracé la altura correspondiente a ese lado. Vamos a recordar que la altura, por definición, es la perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto. ¿Está? Perpendicular, o sea que acá hay ángulos de 90. Y en un triángulo equilátero, al igual que te pasa en un isósceles, si estos fueran los dos lados iguales y este el desigual, esa altura parte a la base a la mitad. Por eso este segmentito AD vale A sobre 2 y este que está acá también vale A sobre 2. Muy bien. Así que si pienso en la fórmula para calcular el área, la base sería A, la altura sería h y todo iría dividido 2. Y en principio tendría una fórmula para calcular el área que estaría dependiendo de dos variables, la a y la h. Pero yo solo quiero que quede en función de la a, o sea que de la h me tengo que deshacer. Volvamos a nuestro croquis. Fíjense que los dos triángulos que quedan determinados por esta altura son semejantes. Tienen tres lados iguales. No puedo decir que son triángulos iguales, porque la definición de igualdad de figuras implica que tengan las mismas dimensiones, pero que además ocupen el mismo sitio en el espacio. Y estos dos triángulos no están en el mismo lugar. Por eso no puedo hablar formalmente de igualdad, sino que hablo de semejanza o congruencia. Muy bien, voy a tomar uno cualquiera de estos dos triángulos. Por ejemplo, el ADC. Triángulo rectángulo por construcción, acá hay un ángulo recto, y por lo tanto, por ser un triángulo rectángulo, estás en condiciones de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado era el cateto 1 cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Fíjense que en este triángulo rectángulo que estoy marcando, la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto, o sea que vale A. Un cateto es h y el otro es a sobre 2. O sea que la hipotenusa al cuadrado, un cateto al cuadrado y el otro cateto también al cuadrado. Ojo que acá tenemos el cuadrado de una fracción. Hay que hacer el cuadrado del de arriba y el cuadrado del de abajo. Por eso queda a 2 sobre 4. Y como lo que yo quiero es despejar h, voy entonces a empezar por transponer este término hacia el primer miembro, quedará esto que está aquí, igualado a h2, y como yo lo que quiero es h sola,
para deshacerme de la potencia, voy a aplicar raíz cuadrada a los dos lados del signo de la igualdad. ¿Sí? Reduje primero acá como un denominador, que es 4, 4 dividido en 4, 4 a 2, menos 1 a 2, en total te va a dar 3 a 2. Y a eso le hice raíz cuadrada. Pero como era la raíz de un cociente, recuerden que hacen la raíz de arriba y la raíz de abajo. La raíz de arriba, a su vez, es la raíz de un producto, entonces lo separas en la raíz de 3 por la raíz de A2. La raíz de 3 no te da justa, pero la raíz de A2 es justo A. Y el raíz de 4 que está abajo te da justito 2. Entonces, esto va a ser por lo que pueda reemplazar el valor de la altura. Así que vuelvo a la fórmula del área, ¿tá? El área era A por H sobre 2, A, en lugar de la H pusiste todo esto y todo sobre 2. ¿Tá? Entonces acá transformé el 2 de abajo en fracción poniéndole denominador 1 y acá tengo un cociente de 2 fracciones. La primera, que es la de arriba, fíjense que es raíz de 3 sobre 2 por A2, se deja igual, y en lugar de dividir, se multiplica por la segunda invertida, o sea, por un medio. De ahí que aparezca este 4 en el denominador. Y aquí encontré entonces una fórmula para calcular el área de esta figura que solamente estaría dependiendo del parámetro A, que sería la longitud de uno de los lados. Bien. Última situación, no, hay otra más después de esta. En el próximo problema me piden determinar el área de un cubo en función de su volumen. Entonces, vamos a empezar por pensar que un cubo es una figura ahora que se encuentra en el espacio, ¿tá? Por lo tanto, ya no estoy en el plano, estoy en el espacio. Si quiero una fórmula para el área, el cubo está formado por 6 caras iguales. El área de una cara, cada cara es un cuadrado, será x a la 2. Así que si vos multiplicás por 6 el área de una cara, tendrías el área total del cubo. Pero esta fórmula quedaría en función de la x, y yo quiero una fórmula que quede en función de la V de volumen. Entonces, voy a tratar de buscar una relación, un vínculo entre esa V y esa X. Entonces voy a recordar que el volumen de un cubo es área de la base por altura. La base es un cuadrado, o sea que es x2, y la altura es x. Por eso te queda x3. Así que si el volumen es x3, de acá despejo el valor de la x y me da raíz cúbica de b. Voy a reemplazar entonces en esta fórmula de área la x por la raíz cúbica de b, y entonces voy a obtener una fórmula matemática que involucra propiedades de la radicación y la potenciación, que va a calcular el área, ahora sí, en función solo del volumen. ¿Está? Bien, y una última situación para resolver, ¿está? En este caso, el problema habla de una ventana normanda. La ventana normanda es la que tiene típicamente esta forma, un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es 30 foot, 30 pies, me piden que exprese el área de la ventana en función del ancho de la misma, que me dicen es X. Así que yo lo que hice fue venir aquí, hice un croquis un poco más detallado. Tengo el ancho de la ventana que me dijeron que era X, le llamé Y a la altura, acá está de nuevo la altura, y acá estaría la media circunferencia que corona la ventana. Como yo quiero encontrar una fórmula para calcular el área, voy a dividir el área de esta ventana en dos partes. Por un lado, el área del rectángulo, lo ven aquí clarito, el área del rectángulo, que sería ancho por largo, o sea, X por Y, y después tenés el área de este semicírculo, ¿está? ¿Cómo calculo el área de ese semicírculo? Semi significa mitad, mitad de un círculo. El área de un círculo es pi por radio cuadrado. Así que si vos querés medio círculo, es pi por radio cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto vale el radio
en esta semicircunferencia? Bueno, el radio vale este pedacito que está acá, que sería exactamente la mitad de todo el ancho de la ventana, o sea que vale X sobre 2. Así que cuando nosotros vengamos aquí, en lugar del radio puse el X sobre 2 al cuadrado, pi por R cuadrado sobre 2. Voy a ordenar un poquito este término final, ¿sí? Recuerden que acá hay la potencia de una fracción, hay que hacer el cuadrado del primero y el cuadrado del último, o sea que ahí va a quedar pi por x2 sobre 4 arriba, ¿tá? Y todavía después todo dividido entre 2. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta. Ahora, esta fórmula en principio para el área arrastra dos letras, la X y la Y. Y yo quisiera obtener la fórmula del área dependiendo solo de uno de los parámetros, que es el ancho de la ventana. Quiero una fórmula para el área que solamente arrastre X, no la Y. Entonces de la Y te tenés que borrar, te tenés que deshacer. ¿Cómo voy a hacer para deshacerme? Si ustedes observan todos los datos del problema, por acá teníamos el dato de un perímetro de la ventana que no habíamos usado. Ustedes saben que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces el contorno de esta ventana tiene un ancho, un alto, otro alto y media circunferencia. Así que cuando voy a ver cómo determino el perímetro es un ancho, dos altos, el perímetro de una circunferencia es 2pi por radio y está sobre 2 porque era la mitad de una circunferencia. Acá arriba este 2 se simplifica con este 2, por eso queda solamente pi por x arriba y abajo el 2. Y el perímetro te decían que valía 30 foot, pies. Estamos trabajando con la unidad de longitud en pie. Bien, voy a despejar de esta relación la y, que es la variable de la que me quiero deshacer. Entonces, para despejar de aquí la y, empecé por hacer la transposición del resto de los términos. Se va este para el otro lado, se va este que está acá, y luego el 2 que multiplicaba pasa dividiendo a todo. ¿Tá? Llevé a común denominador, ¿está claro? Para que no hubieran problemas. ¿Tá? O sea, esa y es 30 menos x menos pi por x sobre 2. Acá me comí el 2 acá adelante, en este renglón. Acá todavía estaba el 2. Y ese 2 es el que después pasa dividiendo a todo lo que tenías. ¿Tá? Y después ya saqué como un denominador. O sea, acá falta un 2, acá adelante. ¿Está? Bien, si este es el valor de la y, volví entonces a mi fórmula de área que estaba más arriba. ¿Está? Acá, por aquí está. X por y, en lugar de la y, voy a poner todo este despeje que conseguí, encerrándolo dentro de un paréntesis curvo auxiliar, y aquí estaba entonces el medio círculo del que les hablaba. ¿Tá? Fíjense que pueden considerar que esto es un cociente de dos fracciones, porque este 2 lo transformo en fracción poniéndole denominador 1, así que dejan la primera fracción como está, pi por x2 sobre 4, y en lugar de dividirla, la multiplican por la segunda invertida, o sea, lo multiplico por un medio, y de ahí que aparezca el 8 que está en este denominador. Llevé a común denominador los dos miembros, entre 8 y 2, obviamente que es 8, 8 dividido 2, 4, voy a multiplicar por 4 todo lo que está arriba, 8 dividido 8 es 1, multiplico por 1 lo que está acá, efectué las distributivas, ordené los términos semejantes y esta es la expresión que obtuve finalmente para mi área. Fórmula que quedó como yo quería, dependiendo exclusivamente de una de las variables, como era el ancho de la ventana.